Vamos a hablar más rato con Rodrigo Bravo, nuestro glorioso editor de política, sobre cómo llegan al primer debate presidencial los 8 candidatos. Hay debate 9:30 hoy día por Chilevisión, organizado por Chilevisión, que conducen Andrea Aristigui, Macarena Pizarro y Daniel Matamala, y que tiene la particularidad de que se van a enfrentar directamente los candidatos preguntándose entre ellos, no solamente respondiendo a las preguntas de los periodistas y conductores. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero si queremos mirar algunas otras cosas, vamos a partir con la política, pero con un tema que se instaló de golpe ayer en la controversia, el famoso caso de la clínica Sierra Bella, que para muchos fue lo que terminó por liquidar, al menos como alcaldesa, la carrera política de Iracy Hasler. Ahora recordemos que ella está buscando ser electa como diputada. Ustedes seguramente se hacen un poco de memoria, recordarán que a comienzo del 2003 apareció este caso que sacudió la administración de la Municipalidad de Santiago cuando ella llevaba meses buscando comprar un inmueble para instalar la que sería la primera clínica municipal de la comuna, con severos cuestionamientos respecto de que la política sanitaria en estricto rigor debía ser coordinada con el Ministerio de Salud, pero ni siquiera me voy a quedar en ese punto. Todo este episodio de comprar una clínica se derrumbó cuando se seleccionaron los recintos donde funcionaba la extinta clínica Sierra Bella. Llegaron los cuestionamientos a tal punto que, a pesar de que el contrato de compraventa estaba firmado y el valevista, por 1/3 del valor total de más de 8.000 millones, ya incluso había sido cursado ese valevista, la transacción se detuvo. Y quien más cuestionó esta transacción fue la Contraloría. Aparecieron, por supuesto, las querellas del mundo político. En ese momento se acusaba que supuestamente se iba a pagar un sobreprecio exorbitante, que las partes se habían coordinado para defraudar al fisco y que incluso se había elegido un grupo de tasadores que podían llegar al precio que se había acordado entre las autoridades comunales y la inmobiliaria que era la dueña del inmueble, la sociedad San Valentino Spa. Pasó el tiempo, después de todo este caso, que recordemos fue de gran escándalo mediático y político, y terminó en nada. Ninguna de las acusaciones y especulaciones sobre esta operación se pudo probar. De hecho, la investigación penal que se había abierto a comienzo del 2023, después de que se conociera el caso, se cerró en julio de este año. Lo hizo el fiscal de Coquimbo, que comunicó su decisión de no perseverar porque no se había podido reunir los antecedentes necesarios para proseguir con la persecución penal. O sea, la lista penal quedó cerrada, pero no hacía el caso, porque ahora los problemas están en sede civil. Conocimos ayer que el día lunes el 19º Juzgado Civil de Santiago emitió una sentencia que implicó un nuevo vuelco en la causa que sabemos tanto afectó a Iracy Hasler, que ahora, recordemos, busca ser diputada por el Distrito 10. Esta pugna civil, a ver si lo logro explicar bien en simple, porque estamos hablando en jerga legal, partió esta pugna civil, no penal, sino que civil, cuando el representante y el dueño de San Valentino Spa, la inmobiliaria propietaria de la clínica, que es un abogado que se llama Felipe Sánchez, ingresó el mismo 2023, un par de meses después de que partiera toda esta investigación, un reclamo en contra del conservador de bienes raíces de Santiago porque se había negado a inscribir la escritura pública de compraventa, que es de enero de ese año 2023. ¿Y qué es lo que dice básicamente la sentencia? Acogió el reclamo, la justicia civil, de esta inmobiliaria y ordenó la inscripción de la escritura pública de compraventa de la ex clínica. La sentencia lo que hace en la práctica es que dice que deben prevalecer el respeto a la ley y la libre circulación de bienes, principios fundamentales del ordenamiento jurídico, y recalca el fallo que nadie puede ir contra sus propios actos ni desistirse unilateralmente de un acto legalmente celebrado. Lo que significa en la práctica que la justicia ordenó inscribir la compraventa de la ex clínica Sierra Bella, zanjando esta disputa legal. Y aquí es donde, por supuesto, aparecen una serie de cuestionamientos, porque la municipalidad tiene que comprarla y en el valor acordado, que fue el mismo que generó todo este escándalo. Aquí se le convierte en un problema al alcalde Mario Desbordes, que por supuesto también fue una de las figuras críticas respecto a este negocio, y ahora van a tener que ver cómo zanjarlo. Lo dejo ahí, porque esto va a marcar pauta durante el día. Esto se conoció ayer a la tarde-noche y veremos durante el día, ya sabemos que reacciones de Mario Desbordes y de la Municipalidad de Santiago, que van a ir a buscar, tratar de impugnar esta determinación de la justicia civil. Ayer tuvimos discusión en el Congreso, el famoso voto obligatorio. El voto obligatorio ya ni siquiera está en discusión, lo que está en discusión es la multa, ¿no? Porque cuando pasó de la Cámara al Senado no lo pasaron con multa, entonces en la práctica no hay cómo hacerlo obligatorio. Y lo que vimos en el día de ayer es que la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, logró amarrar un acuerdo en el Senado para poder reponer la multa y de alguna manera limitar el voto extranjero.
Estas iniciativas se van a votar hoy día en la sala de la Cámara, después de que la mayoría de los senadores del gobierno respaldaran las gestiones que hizo la ministra, que en algún momento parecían ayer estar naufragando. Y aquí jugó un rol clave la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Pero la Cámara sigue siendo el principal escollo porque existe una abierta rebelión de diputados de la alianza de gobierno. Es decir, tal cual como nos dijo ayer conversando aquí en Infinita el senador de Renovación Nacional, presidente por lo demás de la Cámara Alta, Manuel José Osandón, el Senado es más ordenado y probablemente esto iba a prosperar. Si el tema es que como el proyecto se va a aprobar con la multa propiamente tal, que no debería pasar de los 103.000 pesos, antes era de 34.000 a 204.000 pesos, ahora va a quedar en 103.000 pesos como máximo la multa. Va a volver a la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Diputados, incluso a pesar de un llamado del presidente Boric, no se ha logrado avanzar en la certeza de que los diputados vayan a votar a favor de lo que vaya a aprobar el Senado. Si finalmente se rechaza, ahí vamos a ver en qué terreno queda esta situación, que podría ser muy, muy compleja para la ministra Macarena Lobos, que después de un par de semanas muy marcadas por incidentes y estas rebeliones, logró encaminar el acuerdo para estas dos reformas electorales. Una que limita a partir del 2026 el sufragio de los extranjeros, no para esta elección, y otra que es la que fija la multa propiamente tal. Vamos a ver en qué queda esto. Hoy día se vota. El Ejecutivo, recordemos que respecto al voto extranjero, porque todo el mundo hace el cálculo de que si es obligatorio ir a votar, probablemente esto puede perjudicar las pretensiones de la izquierda, que se vería castigada por ese votante obligado. Al que más castiga generalmente es al gobierno de turno, y en este caso sería la izquierda, y por lo tanto arriesga no elegir a todos los parlamentarios que quiere, y al mismo tiempo también a la candidata Janet Jara. Hay encuestas que muestran que el votante obligado es el que más castiga a Janet Jara, pero también está el tema de los votos de los extranjeros, porque el gobierno ingresó a esta reforma que empezó ya rápidamente a ser discutida, está, si no me equivoco, en la Comisión de Constitución, y si bien la oposición estaba de acuerdo en cumplir su parte del acuerdo, se dio un plazo de indicaciones hasta hoy día en la mañana para poder adecuar el texto a los mismos conceptos de la otra iniciativa relacionada con la multa. Así es que esta reforma del gobierno plantea que el derecho a voto para personas de otros países se concede con 10 años de residencia definitiva en vez de los 5 de avecindamiento que hoy se cumplen con tener solo una permanencia temporal e incluso discontinua. Ese aspecto para el gobierno era una rareza a nivel mundial que era necesario corregir. Así que si se aprueba esto, quedaría para las elecciones desde el 2026 en adelante, no para esta. Vamos a ver qué ocurre hoy en la discusión en el Senado. Se está tomando otra discusión también, el debate político, que es la ley de presupuesto del próximo año. Es una propuesta que el gobierno, sabemos, ya esbozó. Lo hizo el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, conversando con nosotros hace 2 días aquí en Infinita, de que van a haber algunos recortes por parte del gobierno que podrían afectar a algunos ministerios, también a gobernaciones, y si bien es una propuesta todavía exploratoria, ya hemos visto a los candidatos marcar postura y rechazando que se disminuyan los recursos destinados, por ejemplo, a cuestiones como temas sociales o seguridad. Aquí hay una transversalidad, por decirlo de alguna manera, de la molestia, que quedó también marcado en el debate en el Congreso. Pero el ministro de Hacienda llamó a no adelantar el debate, todavía no se conoce ni siquiera la ley de presupuesto. De hecho, el mismo ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dijo ni siquiera se ha presentado en el Congreso, se presenta el 30 de septiembre, que es el plazo final para la discusión. Pero anticipa ya un debate en el tono, en la forma, pero sobre todo en el fondo, que nosotros habíamos comentado hace mucho rato, que podía generarse en este año electoral. ¿Cómo va a quedar la ley de presupuesto? Y según cómo sea la ley de presupuesto, si los candidatos se van a quejar o no. Si es muy expansivo, algunos dirían que quiere beneficiar a la candidata Janet Jara. Si es muy restrictivo, que el gobierno asume que la izquierda no va a ganar y por lo tanto le deja un presupuesto más restrictivo al candidato o candidata de la oposición. Y el Congreso, para cerrar esta trilogía de historias que provienen del Parlamento, ayer tuvo también otro debate. La Comisión de Salud del Senado, que aprobó en general el proyecto de ley de la eutanasia. Los cambios que ingresó el gobierno generaron la apertura de algunos senadores para que se aprobara esta iniciativa, insisto, en la Comisión de Salud del Senado. Todavía falta un largo camino por recorrer. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Porque le decía que le ingresó algunos cambios. Por ejemplo, eliminó la aplicación de la eutanasia por razones psicológicas. El proyecto quedó despachado a la sala del Senado. El piso del apoyo con el que cuenta ahí, en todo caso, es bien frágil. Así es que vamos a ver también qué es lo que ocurre con esta otra discusión que ayer salió a defender muy férreamente la ministra de Salud, Jimena Aguilera, señalando que el gobierno lo que hace es defender la autonomía de las personas sobre su propia vida.